Hola, sean todos bienvenidos a estos estudios bíblicos cristianos. Les saludamos con el amor de siempre. Estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos en el libro número 1. Vamos a estudiar el Salmo número 8, que se representa con la letra Het del hebreo. Y este salmo consta de 9 versículos. Te pido por favor que me acompañes en oración. Gracias Padre Celestial, gracias por este día. Te pido por todos los hermanos que van a estar escuchando o van a escuchar, Padre Celestial. Te pido con ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros, con esa misericordia, con esto que hemos aprendido y vamos a aprender de que tú, aunque seamos pequeños, tú siempre nos tienes en tu corazón, Señor. Nos mantienes en tus manos y somos exactamente eso, obra de tus manos. Gracias, Padre Celestial, por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias por la creación. Te pedimos, Señor, para que podamos tener mayor entendimiento de tu palabra, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra alma, que todo esté depositado en ti, Señor, y que especialmente todo este conocimiento no solamente se quede guardado, sino que pueda ser llevado a cada uno de los hermanos. Te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a una pequeña introducción. Por primera vez en los Salmos es mencionado Dios como creador de los cielos y de la tierra y consecuentemente como la autoridad total de la creación, incluyendo todos los seres humanos que sean creyentes o no creyentes. Como usted se va a dar cuenta, este salmo es una meditación nocturna de David que versa por lo menos en 4 ejes principales. El primero es la grandeza de Dios y el universo que él creó. La segunda es el lugar del hombre en la creación. El tercero es la comparación del hombre con seres celestiales. Y 4, las obligaciones y el agradecimiento que tenemos que tener a Dios conforme Él nos ha dejado encargados de esta creación. Vamos a ver los aspectos generales del Salmo. Te voy a pedir por favor que los observes en la pantalla. Ahí los vas a tener. Y vamos a decir que el autor principal de este Salmo es David. La fecha, no existe una fecha precisa y perfecta en el que se pueda decir que este salmo fue escrito. Este tipo de salmo es un mismor, quiere decir que es una petición, una plegaria, es un himno. Este salmo principalmente nos llama la atención cómo glorifica el nombre de Dios y cómo destaca la gloria de Dios. Cómo se hace el reconocimiento de la obra de Dios como parte de sus manos y la presencia y admiración que tiene David por el cuidado que tiene Dios del hombre, aun siendo nosotros tan pequeñitos. Los participantes va a ser el director sinfónico. Ya hemos hablado de esto, puedes ver otros salmos, te explicamos perfectamente del director sinfónico. Y hoy vamos a incluir una palabra nueva que está ahí en tu pantalla que se llama Gittit. Se pronuncia Gittit. Y esta palabra lo vamos a poner ahí para que tú lo puedas ver. La encontramos directamente en el título del Salmo 8 en la versión Reina Valera 60 y dice de la siguiente manera: al músico principal sobre Gittit, Salmo de David. En la pantalla tú vas a poder ver qué es un Gittit aproximadamente, o lo que se considera un Gittit cuando se considera que es un instrumento. Entonces la primera explicación que nos dicen, o la primera aplicación, es que un Gittit es un instrumento musical. Posiblemente es un tipo de arpa muy semejante al que tú estás viendo en la pantalla. El Meirit sugiere que este instrumento era fabricado en la ciudad de Gad. Quiere decir que posiblemente algunos extranjeros lo fabricaban. Por otra parte, se dice que el Gittit es la melodía de Gad, y es decir, el canto para cuando se machacaban y se exprimían las uvas en el agar, es decir, en el momento en el que se trataba de sacar el jugo de la uva o se trataba de hacer vino. Usted obviamente va a saber que esto lo hacían muchas veces con los pies. Ok, la aplicación de esta segunda interpretación la podemos encontrar en la traducción del lenguaje actual que está en el Salmo 8, el título también, y usted lo tiene ahí en la pantalla por si no tiene la versión del lenguaje actual. Dice: himno de David, instrucciones para el director del coro, para cantarlo con la melodía que se toca cuando se exprimen las uvas. Es decir, es un tipo de fiesta a la cual se están remitiendo. Vamos a ver la temática que vamos a cubrir el día de hoy, y va a ser, número 1, el glorioso nombre de Dios y la gloria de Dios, obviamente. Número 2, la boca de los niños.
Número 3, las obras de Dios. Número 4, la petición del hombre, o más bien sería la posición del hombre ante Dios. Así que permíteme entonces pasar al tema número 1, que sería el glorioso nombre de Dios. El glorioso nombre de Dios. Y qué interesante, el creyente debe de entender con toda reverencia qué significa el glorioso nombre de Dios y qué significa la gloria de Dios. Debemos de entender que Dios es el único digno y merecedor de toda reverencia y respeto, tanto en los cielos como en la tierra. Vamos a leer el Salmo número 8, versículo número 1. Acompáñame, por favor. Y vamos también a incluir el Salmo 9 porque tienen el inicio y el fin, tienen el mismo concepto con una pequeña diferencia. Acompáñame entonces al Salmo número 8, versículo 1 y dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y vamos ahora a leer Salmo 8, versículo 9, en la versión obviamente Reina Valera 60. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como nos podemos estar dando cuenta, se está destacando mucho el nombre de Dios. Hay una forma muy importante de discusiones que se hacen a través de grupos cristianos y grupos hebreos que dicen que se debe de pronunciar o no se debe de pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Pero bueno, en este salmo dice que tenemos que considerar cuán grandioso es el nombre de Dios y obviamente tenemos que tenerlo con todo el respeto del mundo. Así que, como te das cuenta en el Salmo, David empieza con el nombre Jehová, que en la tradición judía se traduce generalmente como Señor, utilizando lo que se conoce como el tetragramatón. Esto significa en hebreo Yod-Hei Vav-Hei, 4 letras, y este nombre representa la misericordia de Dios para la humanidad, así como también la justicia. Ok, es importante que sepas que el tetragramatón, normalmente traducido como Jehová, no aparece en 3 libros del Antiguo Testamento. El primer libro que no aparece es en Esther, el segundo en Eclesiastés, el tercero en Cantar de los Cantares. Así que tenemos que ponernos a pensar por qué en esos 3 libros no aparece el nombre de Dios. Pero bueno, en este momento no estamos en esa discusión, sino estamos estudiando el Salmo y estamos hablando que a este nombre se le agregan varias cosas como Adonai, por ejemplo, Elohim, el Todopoderoso, el Señor, el Creador, etcétera, que son nombres que muchas veces los judíos utilizan para no tener que nombrar el nombre completo de Dios. Entonces David da toda la gloria, como se dan cuenta, al nombre de Dios, y por primera vez en los salmos va a estar esta expresión que usted no había escuchado en ninguno de los salmos y que ahora sí se va a ver por primera vez. Y David la conoce como Jehová Adonenu. Jehová Adonenu, que literalmente significa Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. Y bueno, qué privilegio que nosotros podamos decir Dios nuestro Señor. Entendamos esta expresión en el contexto como el misericordioso y glorioso. Dios utiliza su nombre para manifestar todo su poder en toda la tierra, pero también para manifestar toda su misericordia en toda la tierra, para manifestar su amor y su gracia en toda la tierra. Y los principales que recibimos todos los beneficios de ese amor, de esa misericordia y de esa gracia, somos nosotros los seres humanos. Como te das cuenta, el énfasis del Salmo está en la expresión el glorioso nombre de Dios. Podemos encontrar esta expresión directamente en Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Si quieres, acompáñame para leerlo. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de la ley que está escrita en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, Jehová
tu Dios. Así, ese es el nombre que está hablándonos la palabra de Dios, Jehová tu Dios. David da gloria total entonces al nombre de Dios. Y en la Biblia podemos encontrar que Dios no le gusta compartir su gloria con nadie y no le gusta entregarle su nombre a nadie. Así que acompáñame por favor a Isaías 42:8 para que veamos esta verdad. Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. No vamos a ponernos a discernir ahorita sobre cada versículo bíblico. Sabemos que esto está hablando sobre la idolatría, y cuando nosotros cambiamos por cualquier objeto idolátrico, que no necesariamente tiene que ser una imagen, sino que puede ser también alguien que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, o algo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, a eso se le llama idolatría. Así que dice Dios, si tú tienes una idolatría o tienes algo que ocupa mi lugar, yo no comparto mi gloria con nadie. Es decir, no comparte su nombre contigo. El poderoso nombre de Dios, Jehová Todopoderoso, dice. Así podemos llegar a la primer conclusión de estos versículos. El mismo Dios que dirige la tierra y los cielos y toda la creación es el mismo Dios que dirige nuestra vida con su glorioso nombre, mis hermanos. Esto es hermoso. Entonces, ¿cuál es el reto que se nos presenta a nosotros? Que ahora en fe tenemos que reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Esto es lo primero que tenemos que reconocer, que Él es el que dirige, administra y lleva nuestras vidas. Esto también tiene una aplicación en el Nuevo Testamento. El glorioso nombre de Dios es delegado a Jesucristo, que a su vez lo delega también a sus discípulos. Y sígame por favor para verlo en Lucas 10, y es un versículo muy bonito, que dice 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Fíjense qué interesante cómo el nombre de Dios tiene tanto poder que en el nombre de Jesús usted puede expulsar demonios, y no solamente eso, sino que también puede sanar o puede hacer peticiones. Pide y se te abrirá, ¿verdad? Eso es lo que dice. Está Jesús esperando para que nosotros hagamos nuestras peticiones correctas con un corazón dispuesto, y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Así que déjame enseñarte la aplicación también en la misma Biblia, la aplicación práctica que tú puedes ver, y esto acontece en el libro de los Hechos. Está en el capítulo 16, versículo del 16 al 18, en donde vamos a ver cómo ese poder de Dios conferido a Jesús lo confiere a Pablo y cómo Pablo lo aplica. Así que leamos con mucha atención. Hechos 16, del versículo del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y pon mucha atención en la palabra espíritu, porque más adelante vamos a tomar algo sobre eso, o vamos a hablar sobre eso. La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, obviamente recuerda que el que está hablando es Lucas, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, o sea, habló al espíritu, no a la muchacha, dése cuenta de eso. Te mando, y ahí está el glorioso nombre, ¿no? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Deberíamos de reflexionar, mis hermanos, por un momento, que este poder conferido que se le fue dado a los apóstoles no ha sido todavía retirado para nosotros. El Espíritu Santo de Dios sigue trabajando, y el nombre de Jesús no ha cambiado, sigue siendo el glorioso nombre de Jesús que nos ayuda para seguir haciendo nuestra tarea en la iglesia. Tenemos entonces el siguiente principio que pensarlo de una manera hermosa. ¿Cuál es el principio que tenemos que pensar? Es muy sencillo. El glorioso y temible nombre de Jehová, tu Dios, su aplicación espiritual y práctica la estamos pidiendo ahora en el nombre de Jesús. El nombre misericordioso que hace que nuestras vidas cambiemos. Ahora vamos entonces a pasar por la segunda parte. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? O sea, ¿o qué nos está hablando la palabra de Dios en relación a la gloria de Dios? Entonces dice, la palabra de Dios dice lo siguiente:
tenemos dos puntos doctrinales especiales sobre la gloria de Dios, ¿ok? La manifestación de la perfección de todos los atributos de Dios. Eso es la gloria de Dios. Cuando se presenta completamente toda la perfección de Dios, todos los atributos de Dios, nosotros estamos viendo la gloria de Dios. Punto número 2. Al enfatizar la grandeza, la trascendencia y la santidad de Dios, estamos viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios puede resumirse en la siguiente manera. La gloria de Dios es el esplendor, la gloria de Dios es el esplendor y la perfección de todos los atributos divinos que se manifiestan en su poder y santidad, pero es especialmente evidenciada en Jesucristo, quien fue crucificado y resucitado. La gloria de Dios se manifiesta en Cristo. Leamos esto en la Biblia, en el libro de los Hechos. Déjame ponerte la cita. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 2 al 3. En estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿de quién es el resplandor de su gloria? Obviamente del Padre, ¿verdad? Y la imagen misma de de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas de Dios. O sea, la gloria de Dios es representada y manifestada en Cristo Jesús. Por eso la mayoría de nosotros decimos el Cristo de la gloria. Vamos a ir al tema número 2, la boca de los niños. Y en este tema, obviamente, vamos a tener una gran cantidad de interpretaciones, porque hay muchos autores que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer o qué debemos de pensar cuando se trata de la boca de los niños. Y vamos a ir al Salmo 8, versículo 2, y dice de la siguiente manera: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Así que vamos a poner esto y usted ponga mucha atención en lo que le voy a decir, porque le voy a mencionar algunas interpretaciones de lo que algunos autores dicen que significa la alabanza de los niños o lo que significan los niños en el contexto de ese salmo. Entonces, existe una gran cantidad de interpretaciones a estos versículos. Algunas dicen lo siguiente: es una forma comparativa. Los niños en su forma inocente cantan su grandeza de Dios con canciones sencillas, cantos sencillos, chiquitos, cánticos pequeños que salen del corazón del niño. Y ahí es cuando se conecta con la Biblia y dice que nosotros tenemos que hacer cánticos, nosotros tenemos que también cantarle a Dios de una manera espontánea, de una manera no coordinada. Eso es lo que dicen. O sea, esos son cantos como niños, por eso es que tienen que hacerse cánticos, ¿verdad? Otra interpretación dice que Dios puso la majestad al alcance de todos y esto incluye a los niños, con lo cual los niños también pueden alcanzar el entendimiento completo de las escrituras. También otra interpretación dice, debemos pensar como niños para tener una fe sencilla. Bueno, aquí yo me pregunto si la fe es sencilla o complicada, pero generalmente Jesús nos habla que la fe es poca o es mucha. Entonces, regularmente la fe es algo que espiritualmente Dios nos da y de hecho viene incluido en el fruto del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablamos de esto, es un poquito difícil de decir que tener una fe sencilla, sino tenemos que tener una fe fortalecida, fuerte y grande. Esta es una de las interpretaciones que generalmente se da mucho en las iglesias, pero tenemos que pensar que los mismos apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Espiritualmente, vamos a la cuarta interpretación. Espiritualmente los niños son más fuertes que los adultos porque no han practicado el pecado, es decir, están en más pureza que los adultos. Siguiente interpretación: desde que llega un niño y empieza a comer, puede verse la grandeza del diseño de Dios cuando el niño es amamantado. Y esto es muy importante porque dice, si un niño atragantara todo el líquido, el fluido que la madre le da directamente, se ahogaría. Pero Dios
controló de tal manera que cuando el niño succiona solamente sale la cantidad de alimento que necesita. Y esto tiene una aplicación espiritual. Si nosotros no succionamos, entonces tampoco vamos a tener una alimentación correcta. O sea, nosotros a veces estamos esperando que Dios nos dé todo así, nada más, porque llegue. Y muchos de hecho dicen, no, es que lo que me dé por gracia, yo no voy a estudiar. Lo que venga por gracia. No, el único que le dio por gracia el Evangelio, y es la única excepción en la Biblia, fue a Pablo. Así que nosotros tenemos también, como dice su palabra, que ser amamantados. Si es necesario con leche, tenemos que succionar la leche. A veces también podemos ser tener comida en viandas, es decir, el alimento sólido y fuerte. Y en ocasiones tenemos que ser reprendidos porque tenemos que regresar nuevamente al camino porque se nos olvidó lo que se nos enseñó. Y Pablo lo dice de esta manera, aun siendo usted maestro, necesita ser ahora enseñado. Entonces, vamos a la siguiente figura. Es una figura a los niños para demostrarnos que el poder humano se demuestra en la debilidad humana. Y esta es una muy bonita interpretación. Es una figura que nos demuestra que el poder humano se demuestra en la debilidad humana. Y por eso la Biblia nos ayuda tanto a que nosotros estemos pensando en que debemos vivir, especialmente nuestra vida, en humildad. ¿Cuál es la correcta aplicación a la que se refiere la boca de los niños? A mí en lo personal me gusta más la aplicación que hace Jesucristo y tenemos la escritura mencionada en el versículo para poder complementar este contexto y si gusta por favor acompáñenme a Mateo 21 del 15 al 16 y vamos a leerlo para que nos dé un poquito más de luz esta escritura acerca de qué es lo que se estaba refiriendo este salmo. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y note, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, vea la pregunta, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo, sí. Y ahora vea la pregunta que hace Jesús, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Si usted se está dando cuenta, esto es muy importante, porque Jesucristo no está hablando ahí de niños. No se está refiriendo a niños literales, ni a niños lo suficientemente grandes para poder entender las escrituras, para poder explicar, alabar las escrituras, para poder alabar a Dios. No, aquí se está refiriendo Jesús a la gente que estaba diciendo Hosana, a la gente que le estaba diciendo tú eres el rey, tú eres el Cristo, tú eres el que vienes. O sea, la gente que le estaba honrando, que le estaba dando la gloria a Jesús y que en ese momento le estaba dando alabanza. Así que vea, permítame decirle esto entonces. Esto quiere decir que Jesús estaba refiriendo a todos aquellos que tomando la leche espiritual, que era él estaba dándoles la leche espiritual y abriendo su boca para alabar a Dios, reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador a través de la fe, reconociendo las obras de las manos de Jesús. Imagínense en ese momento qué hermoso ha de haber sido que Jesús les estaba dando la palabra y ellos los estaban recibiendo y se estaban alimentando como niños y obviamente su alabanza vino para Dios. Estos creyentes, Dios les permite tener el discernimiento para reconocer el tiempo, y fuera de tiempo a Jesucristo como el Mesías, hijo de David, y aceptarlo directamente en público, mis hermanos. Jesús le está diciendo a los sacerdotes y escribas, ustedes son los enemigos de Dios al no poder discernir y creer. Aún viendo las manifestaciones de las maravillosas obras de Dios ante sus ojos, no pueden ver la verdad. ¿Y por qué no la pueden ver la verdad? Porque no les ha sido revelada. Así que es muy importante entonces ver que los niños en Dios son aquellos que creen, personas adultas también, a los cuales les han sido revelados los misterios y los secretos del reino de los cielos. Esto es hermoso para nosotros. Entonces podemos complementar esta idea con la siguiente escritura bíblica también de la boca de Jesús que dice en Mateo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas
por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Como usted se puede dar cuenta, el conocimiento que viene de Dios, la leche espiritual, la carne, las viandas, solamente puede ser adquirida aquel que el Padre, el Hijo, en este caso Jesús, ha querido revelarle. Los niños entonces son todos aquellos que creyentes que quienes la leche, perdón, son aquellos creyentes que quieren la leche espiritual y la toman directamente de la fuente, utilizando la fe en Cristo y haciendo la alabanza a Dios por todas las obras que existen desde la creación del universo hasta ver los milagros expuestos o incluso su palabra cumplida. Así que esto es muy hermoso para todos nosotros, que nosotros podamos ser niños espirituales en Cristo. Vamos al tema número 3, que se titula La obra de Dios. Y en esto no nos vamos a entretener mucho porque los salmos nos dan bastante información acerca de lo que es la obra de Dios a través de la creación. Así que va a haber salmos que son todavía mucho más completos, que nos hablan con más, vamos a decir, con mayor profundidad de ciertos aspectos de la creación. Pero vamos a repasar este punto porque está aquí en este salmo y vamos al Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. Wow, qué hermoso. Piensa usted en un momento de su vida, piense por favor, cuando está salido al campo y está despejado el cielo y se ven los cientos de estrellas, los miles de estrellas. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué siente? Yo por lo menos me siento liberado, me siento tranquilo, pero también me siento chiquitito, me siento pequeñito. En este salmo, pues obviamente nos está dando la idea que es un salmo nocturno, porque se está destacando los cielos y de qué manera estrellados, es decir, el cielo en la noche. David está admirando la creación en la noche. Esto marca gran diferencia en el Salmo 19, que aunque también se habla de la creación, este salmo pone énfasis a la mañana, al sol. Entonces, esto nos hace pensar que en la tradición de Israel, este salmo siempre se utiliza o se recita por las noches. Este Salmo 8, en el hebreo se le llama, perdón, en el hebreo se recita en lo que se le conoce como la tefilá arbit, que es el rezo de la noche. Si usted se acuerda, Daniel rezaba 3 veces en el día. Bueno, una de las rezos que se tiene que hacer es en la noche y se le conoce como tefilá ardid. David estaba viendo un cielo estrellado, iluminado, con estrellas, estaba meditando sobre la grandeza del universo y surgen dos afirmaciones que obviamente a la ciencia no le gustan, pero el que es cristiano las asimila en su corazón, el que es creyente las pone en su corazón. Y la primera dice, los cielos son obra de tus dedos, son obras de los dedos de Dios. Y luego dice, la luna y las estrellas las formó Dios. David nos recuerda en el primer libro de Génesis, se hace la descripción de esto y es en el día cuarto de la creación. Cuando usted tenga tiempo puede volverlo a leer. Podemos extrapolar esta situación y esta información porque la Biblia también nos explica que existe algo más donde interviene el dedo de Dios. ¿Le parece bien si lo lee conmigo? Vayamos a Éxodo 31, versículo 18, y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estaban escritas con el dedo de Dios. ¿Qué metáfora? Esta es una situación muy importante porque nos puede decir cómo David está conectando al mismo tiempo la ley o la instrucción de Dios puesta en los primeros 5 libros que se conocen como Pentateuco o también se conocen como Torá. Y algunas veces podemos dar algún otro tipo de nombre, ¿verdad? Pero son los fundamentos completos del judaísmo y obviamente es el fundamento completo del cristiano, porque ahí se explica por qué tiene que venir Cristo a hacer nuestra salvación. Así que la otra parte importante dentro de la creación que Dios está haciendo es que está escribiendo mandamientos, enseñanzas, instrucciones para que el hombre no se vaya de Dios. Esto es importante porque esto significa lo mucho que Dios nos ama y lo mucho que Dios quiere para que nosotros
no nos vayamos de él. Imagínense que alguien te esté casi diciendo, por favor, este es el camino, no te salgas de él, porque este es el camino que yo quiero. Y en este camino vas a tener todas las cosas y vas a tener todos los tesoros que requieres, no en esta tierra, pero sí en los cielos. Como nos podemos dar entonces cuenta, estas afirmaciones son elementos importantes para el fundamento de toda nuestra fe. Dios es ¿qué? El único creador del universo y quien pone todas las instrucciones de lo que debemos de seguir en nuestro comportamiento personal. Es decir, hace un universo general, pero también Dios se encarga de ponernos un universo pequeño para que nosotros no nos salgamos de lo que Él ha establecido para nosotros. Te pido que vayamos al tema número 4 y vamos a entretenernos un poquito más, que se llama la posición del hombre, la posición del hombre. Y básicamente aquí lo que nos está diciendo es cómo va a ser representado el hombre ante Dios o cómo Dios percibe al hombre. Nosotros nos vamos a quedar más como el concepto general de la Biblia, de cómo Dios está percibiendo al hombre y cómo el hombre debe de conceptualizarse a sí mismo. Así que el Salmo 8, versículo 4 al 8 dice, digo que es el hombre para que tengas memoria de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Así que esto nos da ya una gran consideración de varios temas. De antemano ya tenemos varios temas que abordar. Si consideramos la posición del hombre en la creación y los privilegios que nos da Dios, esto es un testimonio de las bondades y misericordias que Dios tiene con nosotros, porque todo esto nos lo da sin que nosotros lo merezcamos. Podemos comprender entonces mejor que nuestra existencia no es vana, que nuestra existencia tiene una función que Dios ya ha designado para nosotros. Es necesario quizás volver a regresar a Génesis para recordar el momento o el motivo por el cual Dios creó al hombre. Si gustas, acompáñame a Génesis 1, versículos 26 al 27 y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice: entonces dijo Dios, ¿y a quién le dijo? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Bueno, después platicaremos más de esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoreé en él los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios y lo creó varón y hembra los creó. Aquí podemos ver cuánto gobierno Dios nos dio. Nos hizo sus socios sin nosotros merecerlo. Hagamos entonces una pequeña descripción de quién es el hombre. Y bueno, si tú tienes ahí tu cuaderno y quieres anotar, aquí está algunas pequeñas ideas que tomamos de lo que es la Biblia. El hombre es un molde semejante a Dios. Ya lo vimos en Génesis 1, versículo 27. Y el hombre es uno que Dios le dio su espíritu. Wow, esto es muy importante. 2. Sin Dios, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y esto lo puedes encontrar en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 4. 3. Somos polvo y cenizas. Esa declaración la hace en Génesis 18, versículo 27, Abraham, y en el libro de Job, obviamente Job la hace en el capítulo 30, versículo 19. 4. Hijos de Dios semejantes a Cristo. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Juan 3, versículo 2. 5. Salvos por la gracia por medio de Cristo Jesús. Efesios 2, 8. 6. Templos del Espíritu Santo en Primera de Corintios 3, 16. 7. Somos siervos, amigos, hermanos de Jesucristo. Pero mis hermanos, esto no nos da el derecho a decir que somos iguales a Cristo, sino que somos seleccionados por adopción, nos dan la autoridad, pero no somos iguales a Cristo. Esto nos puede llevar a entender que tenemos una autoridad delegada por Dios, pero seguimos siendo
débiles ante su majestuosidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Que no se nos olvide la parte humilde de nuestro corazón. Sin embargo, en el contexto del Salmo, debemos de tener cuidado de nuestra real ubicación y no pensar que estamos a nivel de Dios. David hace una comparación muy bonita que está en el Salmo 22, después lo vamos a estudiar, que nos puede llevar a un mejor entendimiento de cuál es la expresión que está haciendo David. ¿Cuál es el hombre para que tú tengas memoria de él? Dice, mas yo soy como gusano y no como hombre. Esto nos permite explicar el énfasis que David estaba poniendo en la pregunta, ¿quién es el hombre ante toda la creación? La paráfrasis sería muy sencilla, siendo más pequeños que un gusano, en toda la creación, tú siempre estás poniendo atención a nosotros. De toda la creación, siendo más pequeños que un gusano, Dios pone atención a nosotros. En relación a este salmo, entonces, lo interesante es que se toma la palabra Enosh. La palabra Enosh. No se toma otra de las palabras, Adán. No se toman esas palabras para describir al hombre, sino la palabra Enosh, que significa, en otras palabras, mortal diferente a la creación. Este es un mortal diferente a la creación, es lo que dice David. David nos está enseñando entonces que somos mortales, pero con una diferencia entre los otros seres vivos. ¿Cuál es? El Espíritu Santo de Dios que depositó en nosotros. Así que, parafraseando, podríamos decir que David está diciendo, el Dios todopoderoso nos dio el privilegio de tener su Espíritu en nosotros, aun siendo pequeños y débiles. Voy a volver a repetírselo. El Dios todopoderoso nos dio el privilegio de tener su Espíritu en nosotros, aun siendo pequeños y débiles. Dios se acuerda del hombre y lo visita. Dios se acuerda del hombre para mostrarle amor y protección. Dios tiene una relación especial con el hombre. Esto lo recordamos incluso desde el tiempo del jardín del Edén, cuando Dios en las tardes iba a visitar al hombre, o bueno, lo iba a visitar en el tiempo, y el hombre cuando pecó, obviamente se separó de Dios. Pero Dios no se olvida del hombre. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón. Ejemplo, hubo uno que no era creyente y le dijo a otro que es creyente, hablando de este salmo. Esta frase que ustedes dicen, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que nos visites, ni tú mismo la crees. Dice, te lo voy a explicar. En términos astronómicos, ¿qué es el hombre? Dice, una mota de polvo infinitesimal. O sea, chiquitito, pequeño. Y está inmerso en un cosmos que ni siquiera puede ser tomada en cuenta su existencia. Así que, ¿cómo tú puedes creer en que tú tienes un privilegio especial ante Dios? O exista un Dios que pueda manejar tu vida. El creyente, tomando una respiración profunda, le dijo, en términos astronómicos, el hombre es el astrónomo bajo la autoridad de Dios. Así que también nosotros somos los profesionales, pero cuando tenemos la autoridad de Dios. La palabra de Dios, como te diste cuenta, dice que somos un poco menor que los ángeles. El Salmo 8:5 que ya leímos dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este versículo nos ofrece un pequeño problema. La palabra ángeles es la palabra Elohim, que significa Dios en plural, o dioses también, hablando de idolatría. La palabra ángel es la palabra malak. Así que tenemos un problema para esta interpretación de este versículo. ¿Cómo podemos entender entonces? La mayoría de los autores, para quitarse el problema, lo que dicen que están de acuerdo que en el contexto se está hablando de los ángeles. Sin embargo, en el contexto bíblico esto es diferente, porque cuando se utiliza la palabra Elohim, puede estarse entendiendo que se está refiriendo a seres celestiales, no solamente a los ángeles. La afirmación debería de ser, somos un poco menores a los seres celestiales. La Biblia por lo menos nos da dos categorías de seres celestiales, los ángeles y los espíritus. Leamos la afirmación de Jesucristo en Mateo 11:11 y dice de la siguiente manera,
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús habla del más pequeño del reino de los cielos, pero nunca establece las características de este ser. Y nunca Jesús dice que es un ángel. Entonces, la siguiente cita también nos puede ayudar un poquito más a entender esta situación. Veamos Hechos, el libro de los Hechos, y vamos a leer el capítulo 23, versículo 8 al 9. Y esto es una pelea entre los saduceos y los fariseos porque tenían diferente forma de ver, pero se mencionan los diferentes seres. Escuche bien con atención, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Okay, ellos niegan los seres espirituales, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, ellos sí creen en ángeles, espíritus y la resurrección. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Ahora note esto, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Fíjese lo que dice, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Quiere decir que si fueran únicamente espíritus y ángeles lo mismo, pues no tendrían por qué hacer la diferencia entre uno y otro. Así que en términos generales tenemos que decir que el hombre es un poco menor que cualquier ser celestial, llámesele ángel o espíritu, que esté en el reino de los cielos. Sin embargo, también entonces podemos encontrar un siguiente tema más. ¿Cuál es? En el Salmo 8:6 dice que nos da el señorío. Salmo 8, versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Esto ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? En el primer momento se enfatiza la autoridad de Dios dada al hombre. Resumámonos de la siguiente manera, o demos un resumen de la siguiente manera. Dios le da la autoridad a Adán para enseñorearse de toda criatura. Después se le da a Noé esta misma autoridad durante el periodo del diluvio. Después esta autoridad pasa a Abraham, quienes son bendecidas todas las familias de la tierra, y después esta autoridad se le da a David. Así que si vamos viendo la autoridad, la autoridad y la autoridad, o sea, ¿quién es el que se enseñorea? En este contexto estamos hablando que la autoridad debe de ponerse a los pies del hombre. Sin embargo, obviamente aquí estaríamos hablando de hombres físicos, hombres como usted y como yo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento podemos encontrar una respuesta diferente utilizando estos mismos versículos bíblicos. Leamos el autor de los Hebreos que recita nuevamente estos versículos. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y aquí está ya la referencia. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo está sujeto bajo sus pies. Entonces aquí podríamos decir, ¿seguimos hablando del hombre? No. Para nosotros como cristianos, esto tiene una gran trascendencia. Al decir que todo está sujeto bajo sus pies, el libro de los Hebreos nos está diciendo que la referencia es que no es para el hombre, sino que todo está debajo de los pies de Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar, si me acompañas, en 1 Corintios 15, versículo del 27 al 28, que dice, porque todas las cosas están sujetas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todas. En una formas más sencilla y más comunes, nos está diciendo que Jesús se sujetó a Dios, pero todas las demás cosas son sujetadas a Jesús. Jesús tomó la decisión de dejar su majestad para colocarse incluso debajo de los ángeles para completar el ciclo de salvación que nosotros requeríamos, pero esto no le quita la autoridad, sino que le da la autoridad de que todo se ponga debajo de sus pies, incluyendo
a los ángeles. Así que vamos a hacer las preguntas, mis hermanos. En este salmo, entonces estamos refiriendo así como una pequeña conclusión a lo que Dios ha creado y cómo lo ha dado de su gracia para todo el hombre, para que nosotros podamos entender que ante Dios somos pequeñitos, pero tenemos un cuidado especial, pero tenemos un señorío y tenemos una obligación de cuidar esta creación. Así que si tienes un lápiz, una pluma, anota las preguntas que te pueden servir también de reflexión o puedas compartir con alguna otra persona. ¿Cómo se revela la gloria de Dios en tu vida? ¿Cómo se revela la gloria de Dios en tu vida? ¿Qué entiendes por la gloria del nombre de Dios? Después de leer el Salmo, ¿cuál es la descripción que tienes de ti mismo? ¿Qué entiendes por espíritu? ¿Qué entiendes por ángel? Busca algunos ejemplos en la Biblia. ¿Qué cambios le parece que serían apropiados en tu vida conforme a lo que leímos, que es el concepto del hombre? Gracias, mis hermanos. Les agradezco que hayan tenido tiempo para estar con nosotros. Les esperamos en el siguiente salmo. Si Dios nos permite, sería el salmo número 9. Gracias. Bendiciones.